Listo. Audio ok, Lady, Jamie, te escucha perfecto. Ok. Levantamos la mano Entonces, para decir si todo el está bien. día, el día de hoy vamos a trabajar el tema de seguridad alimentaria. Voy a compartirles mi pantalla y por favor me dicen si ven lo que estoy mostrando en este momento. Bueno, entonces audio ok y me ven bien. El tema de seguridad alimentaria es un tema fundamental para el trabajo institucional, tanto en las modalidades de familiar y propiamente el institucional. Todo el trabajo que estamos elaborando en la Fundación Agroambiental tiene que ver con la seguridad alimentaria. Pero entonces, para saber que estamos trabajando en seguridad alimentaria, debemos conocer el término de seguridad alimentaria. Resulta que desde la década de los 70 se viene trabajando en el término de seguridad alimentaria y hace referencia a todo el tema de la producción y la disponibilidad que teníamos de los alimentos a nivel global y a nivel nacional. Este término ha tenido modificaciones y se le añadió los conceptos de acceso económico y físico. Y posteriormente se incorpora el término de la inocuidad, que ahorita es fundamental, pues por todo lo que estamos viviendo del tema del virus. Y se reafirma la seguridad alimentaria como un derecho. Pero entonces, en Colombia tenemos dos conceptos fundamentales acerca de la seguridad alimentaria que nos lo otorgan a través de dos documentos. Entonces, uno lo da la OPSAN, que es el Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en donde hablamos de que la Universidad Nacional es quien lleva los indicadores a nivel nutricional y alimentarios que se manejan en todo el país, ¿sí? Entonces, lo que se recolecta en ICBF, en Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en Secretaría de Integración, en las diferentes entidades públicas y privadas, esos datos todos van a reposar a la Universidad Nacional. En la Universidad Nacional hay un observatorio en donde están varias entidades a nivel nacional y ellos son los que tienen la capacidad de adecuar esos datos para analizarlos y luego mostrarlos desde diferentes puntos de vista y en la política que vamos a ver a continuación. Entonces, el Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional habla de que es el derecho que tienen todas las personas de gozar en forma oportuna y permanente del acceso a los alimentos que necesitan en cantidad y calidad y garantizándoles un estado de nutrición y coayudando con el desarrollo humano que les permite ser felices. Acá hay unos conceptos fundamentales y es el primero que siempre nombro y es el tema de la felicidad. Siempre que hablamos de alimentación, y a todos nos ha pasado cuando tenemos hambre, etcétera, el hecho de alimentarnos ya nos produce una satisfacción y nos permite ser felices, ¿cierto? Pero también la cantidad y la calidad, porque yo puedo alimentarme, pero si no es en cantidad suficiente, pues no estoy suficientemente satisfecho con lo que estoy consumiendo. Tenemos además el COMPE 113 del 2008. En este COMPE 113 se crea la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Esta definición es la que trabajamos en la Fundación Agroambiental porque ha sido la definición que definitivamente abarca todos los conceptos que debe tener la seguridad alimentaria. El derecho, primero, es un derecho que tenemos todas las personas a no padecer hambre. Tiene en cuenta los tratados internacionales que les mencioné anteriormente y que se adoptaron al país y se basa en 5 dimensiones que ya vamos a ver a continuación, que son la disponibilidad suficiente de alimentos, el acceso, el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad, pero por parte de todas las personas. Y eso hace que se pueda hacer una adecuada utilización biológica para llevar una vida saludable y activa. Entonces, este documento del COMPE 103 es el que siempre vamos a manejar cuando hablemos de política de seguridad alimentaria y nutricional. Ahora,
porque es un derecho a la alimentación. Resulta que en 1996 se reunieron varios países y crearon un pacto que se llama el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ahí se estandarizó que la seguridad alimentaria debería ser el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso en la alimentación. Y que incluso todos los estados deberían hacer todo lo posible por promover ese disfrute a ese derecho. Es por esa razón que entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hace absolutamente todo para que, por ejemplo, en la entrega de los mercados que estamos entregando, le llegue a toda la población que está adscrita al programa, ¿cierto? Porque en este pacto se estandarizó que el Estado debería garantizar eso, y pues esta es una entidad estatal, entonces eso es lo que se quiere lograr. Pero además tenemos otro tema que es la soberanía alimentaria. Y la soberanía alimentaria habla más que todo de la producción y el consumo de los alimentos que pueden generar los pueblos, las naciones, los países, con políticas agrícolas sin ningún dumping, que es el dumping, sin que hayan interferencias frente a países terceros, ¿sí? Entonces, un país que es productor de café, un país que es productor de flores, un país que es productor de frutas, debería estar exportando esos alimentos y no comprando esos alimentos a otros países que ni siquiera lo pueden producir, ¿sí? Entonces, la soberanía, digamos que habla más a nivel del país versus los otros países, pero también cómo eso se traduce en las ciudades. La economía alimentaria habla de las necesidades locales y de un país en la producción de los alimentos y que se deben respetar esas necesidades para que el consumo de todas las personas sea equitativo. Pero entonces cuando hablamos de seguridad alimentaria, hablamos de 5 dimensiones que les comenté que están establecidas en el documento del COMPES 113. La primera hace referencia al acceso. ¿Qué es el acceso? Todo lo que tenga que ver con el factor económico hace referencia al acceso. Entonces, nuestro proyecto que tiene un factor económico y social con familias, ¿sí? Brindando mercados, brindando alimentación escolar, brindando trabajo psicológico, pedagógico, etcétera, es un proyecto que le pertenece a la dimensión de acceso de seguridad alimentaria. ¿Por qué? Resulta que en esta definición se abarca el tema de si es lo mismo que una familia que tenga 5 o 6 integrantes pueda alimentarse igual que una familia que solamente está compuesta por 2 integrantes. Si una familia donde trabaja el papá y la mamá puede alimentarse igual que una familia donde solamente trabaja o es madre y cabeza de familia la mamá. Todos estos factores, así como el IVA de los alimentos, así como si están, por ejemplo, si están accesibles para la compra, tienen que ver con la dimensión de acceso. Entonces, aquí importante el proyecto de modalidad, de las dos modalidades, institucional y familiar, le apunta a la dimensión de acceso. Por favor, silenciemos todos los micrófonos o el administrador puede silenciar los micrófonos de los demás para que nos podamos escuchar. Pero además este proyecto abarca las demás dimensiones porque, por ejemplo, el aprovechamiento biológico hace referencia a cómo ese alimento, después de que ya lo he consumido, se aprovecha en mi cuerpo, ¿sí? Una persona que sufre de enfermedad respiratoria aguda, diabetes, enfermedades cardiovasculares, no tiene el mismo aprovechamiento del alimento que una persona que está en condiciones adecuadas de salud, ¿sí? Así como un niño que está desnutrido, por más que consuma los alimentos, no le va a aprovechar en el cuerpo de la misma forma que se encuentra adecuado. Entonces, ese aprovechamiento biológico tiene que ver con la calidad del alimento en el cuerpo, teniendo de algunas asociaciones de enfermedades básicas, patológicas propias
personas, o, por ejemplo, servicios como el abastecimiento de agua potable, los servicios de salud, que los niños están o no con servicios de salud. Hay niños que, por ejemplo, los niños venezolanos, que hay muchos ahorita, entonces no tienen ese servicio de salud y estamos afectando la dimensión del aprovechamiento biológico. ¿Listo? Entonces, las fuentes de energía también. Nosotros desde el proyecto de institucional y familiar abarcamos esta dimensión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la profesora está pendiente con el formato que se creó de crecimiento y desarrollo y vacunación, de si los niños están asistiendo a las consultas de crecimiento y desarrollo, si están vacunados en los tiempos establecidos. Si, por ejemplo, algún niño presenta desde su consulta de crecimiento y desarrollo pediatría algún grado de desnutrición, esto debe ser reportado al nutricionista y ahí también se está trabajando esta dimensión. ¿Listo? Y en acceso, pues por todo el tema de la entrega de paquetes alimentarios, consumo de alimentos en el jardín, etcétera. También tenemos en cuenta el consumo. ¿Y qué es el consumo? Es la dimensión que hace referencia a las creencias, a la cultura, a las raíces, a las etnias. Hay gente que en Semana Santa definitivamente no consume carne porque hace parte de su religión y no lo hace, pero hay otras personas que sí lo hacemos y eso va en cada quien. Ahora, esta dimensión de consumo también habla mucho de las etnias y de las raíces. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuando trabaja con población, por ejemplo en La Guajira, con personas indígenas, las minutas que se realizan, los ciclos de menú que se tienen que tener en cuenta las costumbres, la forma de alimentarse de ellos, ¿sí? Entonces, ese consumo también tiene que tenerse en cuenta. Ahora, nosotros desde la parte pedagógica también podemos trabajar ese consumo con las formas de alimentarnos. Muchas veces la alimentación de un niño no es adecuada por este ítem de la seguridad alimentaria, por esta dimensión, el consumo. En casa están acostumbrados a que consumen 2 tiempos de alimentación y puede ser bueno para una persona adulta, pero para un niño 2 tiempos de alimentación no son suficientes para abarcar sus necesidades. Entonces, aunque puede ser bueno para una edad, para un niño no lo es y hace parte de la creencia, de la cultura o de lo que hagan en la casa, y eso es lo que enseñamos nosotros pedagógicamente. ¿Cómo podemos hacer que ese niño se alimente adecuadamente? Así tenga unas creencias y unas cosas ya de casa, ¿cómo podemos modificar esto si son, obviamente, creando siempre los buenos hábitos? Y tenemos la disponibilidad que habla de toda la producción de los alimentos en las diferentes, de acuerdo al clima, de acuerdo al agua disponible, de acuerdo a las condiciones geográficas, etcétera. Y cómo, por ejemplo, en una crisis como la que se está viviendo, una crisis sanitaria, tener cultivados nuestros propios alimentos pueden mejorar ese proceso de salud. Si los papás tuvieran en su casa la producción de sus alimentos, posiblemente mejoraríamos ese factor económico de no tengo para comprar determinado alimento, ¿sí? Y eso también hay que incentivarlo, apoyarlo y también enseñarlo, ¿sí? A cómo puedo producir ese alimento. Hay una dimensión que es transversal a todas, que es la inocuidad. Se llama calidad e inocuidad ahora. Esta dimensión habla de todo el componente de calidad del agua con la que estamos cocinando nuestros alimentos, ¿sí? Hay lugares donde no hay agua potable y esto afecta la inocuidad. Los niños se intoxican, tienen diarreas constantes, es porque no hay agua limpia, ¿sí? Inocua. Ahora, el tema del etiquetado nutricional, ¿qué me estoy comiendo en un alimento que creo que es bueno y cuando yo miro la etiqueta del alimento no es bueno? Eso también tiene que ver con la inocuidad, ¿sí? Por ejemplo, ahorita en la entrega de mercados, ¿cómo trabajamos desde la entrega de mercados la inocuidad? Pues ahorita tenemos un virus que está latente en el medio ambiente, en las personas, etcétera. Entonces, enseñarle a los papás, se envió de hecho una circular donde se les debía enseñar a los papás que deben limpiar los alimentos cuando lleguen
porque pues en el mercado pudo haberlos tocado, alguien pudo haber estornudado en ese alimento y después usted se pasó las manos en la cara. Entonces ese es un factor de inocuidad ahorita. Lavarse las manos antes de comer los alimentos es un factor de inocuidad obligatorio. Siempre antes, después de entrar al baño, antes de consumir, antes de prepararlos. Eso es un factor de inocuidad que también se tiene que tener en cuenta. Entonces, si ustedes se pueden ver con este cuadrito de las 5 dimensiones, lo que se está haciendo en el proyecto tiene que ver mucho con seguridad alimentaria desde cada una de las dimensiones. Y hay que saber y conocer las dimensiones pues para poder enfocarlas en lo que queremos. Ahora, tenemos un marco normativo en Colombia, por ejemplo, en la Constitución Política de 1991, específicamente en el decreto, los artículos 44, 64, 65 y 66, se habla de la seguridad alimentaria, primero como un derecho, porque allí fue donde se estableció que era un derecho humano, ¿sí? Y la seguridad nacional. En el decreto presidencial 2055 del 2009 se crea la CISAN. La CISAN, ¿qué es? La Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional. ¿Y qué hace la CISAN? Hagan de cuenta que parte, mejor dicho, es quien compone el Observatorio de Seguridad Alimentaria que les hablé ahorita, que está ubicado en la Universidad Nacional. Y esa CISAN está con diferentes entidades establecidas. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es una de las entidades, entonces nosotros también pertenecemos a nos ponen estas tareas de capacitar al personal, de conocer la política, porque de hecho el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hace parte de las instituciones del Comisión de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Y obviamente el COMPE 113, que hablamos ahorita, que es el que da la definición en el 2008, y establece que esa CISAN, una comisión, contará con un observatorio que se encuentra en la Universidad Nacional. También tenemos el decreto 1115 del 2014, que armoniza las disposiciones vigentes en relación con la integración de la Secretaría Técnica de la CISAN. Entonces aquí ya empezaron a oiga, Secretaría de Educación también tiene que pertenecer a esto, porque es que ellos también ayudan desde los proyectos educativos institucionales, desde las loncheras que se les dan en las instituciones a los niños, etcétera. También, por ejemplo, las entidades de salud, cómo ellos coayudan con el seguridad alimentaria, un hospital con los bancos de leche materna también favorecen. Luego tenemos el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, que en ese plan se establece la política de seguridad alimentaria. Y la ley 1753 del 2015, que habla de reducir el hambre y la malnutrición en toda la población colombiana. Ahora, en la resolución 1841 del 2015, el Ministerio de Salud y Protección Social adopta el Plan Nacional, Plan Decenal de Salud Pública. Este Plan Nacional de Salud Pública, que va del 2012 al 2021, se establece la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Esta política de seguridad alimentaria y nutricional la hicieron para apoyar los procesos de evaluación de seguridad alimentaria, implementando el Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que es el que está en la Universidad Nacional. Y tenían la capacidad de modificar y reincidir en la formulación de la política. De hecho, el año pasado se hizo una reformulación de esa política, ¿sí? Y se tocaron otros temas adicionales que son importantes a nivel nutricional y a nivel alimentario, a nivel económico para el manejo de esta política. Entonces, esas actualizaciones son las que tenemos que tener presentes. Entonces, acá están la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que viene del 2011 al 2021. Es decir, que en el 2021 ya se tienen los datos de si esa política realmente fue efectiva, tuvo impacto o no tuvo impacto a nivel nacional. Y acá están las 5 dimensiones que se trabajaron en esta política. Acá tenemos un cuadrito donde miramos a nivel nacional, subnacional y a nivel de los individuos. ¿Y por qué se trae a colación este cuadro? Resulta que, aunque la política la hacen
¿sí? Las personas que dirigen, están en la comisión, están en el observatorio, etcétera, la formulan. Ellos lo hacen con base en los datos que nosotros arrojamos y los datos que nosotros estructuramos. Entonces, la institución, la educación, todos los proyectos que se están manejando tienen que tener claro en qué consiste esa política, porque con base en eso es que ellos reformulan. Y hay que dejarle claro a las familias que existe una política y que esa política no solo depende de quien la escriba y quien la haga, sino que nosotros como individuos también incidimos en esas políticas, ¿sí? Participamos en las construcciones de esas políticas. ¿Y cómo podemos participar? Entonces, por ejemplo, las prácticas de cuidado que tenemos, nosotros tenemos unas capacitaciones en los jardines y en los hogares acerca de las 12 prácticas de cuidado que tenemos. Y el solo hecho de que el padre de familia ya conozca esas prácticas y las haga conciencia, ya está incidiendo en cómo puedo apoyar yo ese proceso de política de seguridad alimentaria, ¿sí? Entonces, los individuos también trabajamos en esto. Ahora, cuando yo me alimento y sé que de pronto estoy consumiendo un alimento, no me puedo sentir, un alimento que no es sano, no me puedo sentir culpable por consumirlo, pero sí tengo que tratar y saber y conocer que existen alimentos que son reales, que son los alimentos reales, son los alimentos naturales, que no me van a hacer ningún daño, no van a ser perjudiciales para mi salud, pero estoy contribuyendo a la producción agrícola, por ejemplo. Entonces nosotros como individuos, como padres de familia, como docentes, como ecónomas, como auxiliares, si conocemos y podemos y sabemos en qué consiste, podemos apoyar esas políticas para que se cumplan efectivamente. Entonces, también hay otros responsables, la Subdirección de Salud Nutricional y Alimentos y Bebidas, también tiene que estar responsable de los datos que se están haciendo, por ejemplo, cómo se están los etiquetados nutricionales de los alimentos que tenemos disponibles en nuestros hogares, los que damos en los mercados, esos tienen una reglamentación. Y esas subdirecciones son las encargadas de verificar que se cumplan esas condiciones de etiquetado nutricional, ¿sí? Ahora, también tenemos oficinas de tecnologías de información y comunicación, la OTIC, por ejemplo. Entonces, ellos están siendo responsables de que no se comunique información que no sea verídica, por ejemplo, en comerciales de televisión, ¿sí? Que yo no diga que un alimento tiene fuente de vitaminas y minerales cuando en realidad no lo tiene. Ellos están encargados de verificar que eso pasa. Y las mismas industrias no pueden dar información que no sea verdadera en comerciales, en periódicos, en revistas, todo lo que se hable sea verdad, y ellos son los encargados, y también tiene que ver con la inocuidad de los alimentos, son responsables desde que este proceso se cumpla. Entonces, a lo que voy con esto es que esa seguridad alimentaria viene desde la casa, desde las familias, desde la profe, desde el que formuló la política, desde el presidente que hace que se cumplan, que los alimentos se puedan exportar o importar, etcétera. Todos somos responsables de esto y por eso es algo transversal a todas las necesidades de la población. Pero, ¿qué pasa en Colombia? Los datos de la FAO reportan los estados de inseguridad alimentaria del mundo y dicen que en Colombia hay 4.4 millones de personas subalimentadas, ¿sí? Y ocupa el segundo lugar entre los 12 países con mayor diversidad biológica del mundo. O sea, un país que tiene 4 millones de personas que se están subalimentando, o sea, no se alimentan adecuadamente, no comen bien, no tienen ese derecho, pero que además es el segundo país entre los 12 países con mayor diversidad biológica. Eso es ilógico, que nosotros tengamos la diversidad biológica y no nos estemos alimentando bien. O sea, podemos producirlos, pero no comemos bien. ¿Por qué pasa esto? ¿Listo? Además, hay 114 millones de hectáreas de superficie continental. Y miren que Colombia, si se dan cuenta en el mapa, lo que quiero mostrar con este mapa verde de Colombia es que Colombia es verde. Hay producción de alimentos en cada punto, ¿sí? Y la cobertura vegetal se está extinguiendo y esto pues perjudica también la seguridad alimentaria. Ahora,
si hablamos de desigualdades sociales, Colombia es uno de los países con las tasas más altas de desigualdades evaluadas con el coeficiente de Gini, en donde cada día los pobres son más pobres y los ricos son más ricos, ¿cierto? Eh, a pesar de que tiene una de las economías con mayor crecimiento en Latinoamérica. Se sigue viviendo una situación de pobreza y extrema pobreza. Entonces, hay que priorizar las necesidades, ¿sí? En seguridad alimentaria. Entonces, por ejemplo, esos lugares donde definitivamente no hay mucha producción de alimentos a nivel Colombia, se debería hacer que ese alimento llegara, en donde sí se produce, hacer que llegara a los alimentos en donde no se producen y no estar trayéndolos de otro sitio o no estar dando alimentos que no son reales. ¿Qué pasa con esto? Los recursos presupuestales que asigna el Estado no dan cobertura real a los temas que son fundamentales ahorita. Por ejemplo, la salud, ¿sí? Se invierte más en guerra, en otras cosas, y no en temas como la seguridad alimentaria. Cuando no hay seguridad alimentaria, ¿qué pasa? Hay inseguridad alimentaria. Este cuadrito yo siempre lo muestro porque es un cuadrito de un ejemplo de lo que ocurre en Soacha, ¿sí? La Fundación Agroambiental está ubicada, la sede principal en Soacha, y este es un ejemplo fácil que podemos, pero también lo podemos transportar a Bogotá. Por ejemplo, des en cuenta las 5 dimensiones en la parte superior de la pantalla: disponibilidad, acceso, consumo, aprovechamiento biológico y inocuidad. Entonces, el acceso, hay una comuna en Soacha que es una loma donde las personas no tienen acceso a alimentos, las personas son muy pobres y no tienen la plata, el recurso económico para comprar esos alimentos. Entonces allá está lo que llamamos Altos de la Florida o Cazuca. Pero hay otra comuna, por ejemplo, la comuna 5 y la comuna 2, donde no se ven tantos problemas económicos, pero sí hay problemas sociales, culturales, que tienen que ver con el consumo de los alimentos. Entonces hay malnutrición por exceso porque los papás no le dan los alimentos adecuados a los niños. Entonces, gaseosita, el papá con diabetes guarda su gaseosita encima de la mesa, y el niño, pues si ve que el papá toma gaseosa, pues yo también tomo gaseosa, porque pues es una cultura, ¿no? Y esto se transporta también a Bogotá. En Bogotá ocurren estas cosas también. Cuando hay recurso económico no sabemos cómo alimentarlos, entonces por eso en la página de la fundación se están creando todas las comunicaciones de cómo debería ser una alimentación, pero las profes, cuando transportan esta información, cuando la transmitan, deben ser conscientes de qué es lo que están transmitiendo y por qué es fundamental esto. Entonces, ¿cómo podemos educar en seguridad alimentaria y nutricional? Educación obligatoria tiene las finalidades de formar alumnos para que asuman los deberes y ejerzan sus derechos. Yo les dije, se los he nombrado, creo que en casi todas las diapositivas, que la seguridad alimentaria es un derecho, pero también es un deber, ¿sí? Porque el Estado nos debe garantizar consumir los alimentos en su totalidad, tenerlos. Entonces ahorita yo doy mercados y tratamos de que los mercados sean saludables, pero hay que enseñar cómo preparar, con eso que nos están dando, cómo preparar algo saludable, ¿sí? Si me dan aceite, no es para yo echarle ese pote de aceite a todas mis preparaciones, sino en lo que yo necesito, ¿sí? Entonces es un deber de los padres, de las profes, de nosotros como institución, y obviamente los niños se deben formar en eso, en también poder exigir sus derechos, sus deberes. Entonces, proporcionar el marco conceptual necesario para construir hábitos y actitudes de salud y seguridad alimentaria. ¿Cómo podemos educar? Entonces, primero, darles ese marco conceptual, y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy, que ustedes conozcan que existe una política de seguridad alimentaria, en qué se basa, cómo se divide, cuáles son sus dimensiones, cómo les di ejemplos de cómo podemos abarcar desde los jardines, desde los hogares, esa política de seguridad alimentaria. Tenemos que educar en la capacidad de ejercer derechos en seguridad alimentaria, ¿sí? Pero no es solo ejercer derechos, es pelear, sino también, bueno, yo tengo que alimentarme, entonces si el país no me está ayudando a alimentarme, ¿qué debo hacer para? ¿Sí? Y estas son las actividades que estas capacitaciones de seguridad alimentaria se van a hacer a lo largo del año. Entonces vamos a dejar algunas tareitas para que
nosotros vayamos pensando de pronto distribuirnos en cómo podemos, cómo en jardines, cómo en hogares podemos trabajar esos temas de seguridad alimentaria, ya sea por las dimensiones o por la forma en que podemos educar en esto. Acá les doy otro ejemplo. Desarrollar la capacidad de obtener información y el hábito de hacerlo. Eso es muy importante. Ahorita hay aplicaciones en el celular, los papás, y todos estamos pegados al celular, pero hay aplicaciones para mirar el etiquetado nutricional de los alimentos ahorita, donde se habla de semaforización, donde rojo es, oiga, este alimento no es tan bueno consumirlo, y verde es bueno consumirlo. Entonces, desarrollemos esas capacidades de saber qué se está dando ahorita a nivel nacional para comer saludablemente, ¿sí? También leer un etiquetado nutricional adecuadamente. Si yo sé que ese alimento es cancerígeno, pues ¿por qué lo voy a consumir si ya conozco de eso? ¿Sí? Si yo estoy consumiendo más de la cantidad de azúcar recomendada del día, pues no lo voy a consumir porque me estoy haciendo un daño. Entonces, desarrollar esa capacidad de obtener información a través de los jardines y de los hogares también es fundamental. Esa es otra forma de enseñar seguridad alimentaria. Y dar a conocer y enseñar la normatividad vigente, que es lo que estamos haciendo hoy. Hay una norma, yo creo que muchos de nosotros no sabíamos que era una política de seguridad alimentaria que está haciendo esta política. Ahorita hablaron de nuevos términos, eso lo podemos ver en la próxima capacitación, pero añadieron nuevos términos a la seguridad alimentaria que debemos conocer todos y que se deben trabajar. Pero además también por ejemplo, en la biología del cuerpo, ¿sí? En el factor, por ejemplo, el estómago, sistema digestivo, eso también es seguridad alimentaria. ¿Qué nutrientes se absorban? Porque aquí le estamos apuntando a la dimensión de aprovechamiento biológico. ¿Qué nutrientes se absorben en el intestino delgado? ¿Cuáles nutrientes se absorben en el intestino grueso? Etcétera, ¿sí? ¿Por qué debo comer carbohidratos? ¿Por qué debo comer grasas saludables? ¿Por qué debo comer proteínas? ¿Cuáles son las fuentes proteicas de origen animal, de origen vegetal? Todo esto lo podemos ver en secciones y los niños pueden saber que si van a consumir proteína, posiblemente la encuentren en la carne, en el queso, aprendan a diferenciar en dónde encontramos la proteína, en donde los vegetales, etcétera, ¿sí? No solo los papás, porque muchas veces el papá piensa que consumir, voy a dar un ejemplo, mantequilla, es consumir fuente láctea, ¿cierto? Estoy consumiendo proteína láctea, y no es cierto, porque la mantequilla tiene más grasa que el lácteo. Entonces, ese conocimiento de saber qué me estoy consumiendo desde las fuentes de los alimentos también lo podemos brindar en las pautas, las enfermeras, las profesoras, incluso las mismas coordinadoras pueden dar esta pauta de, bueno, vamos a trabajar esto en seguridad alimentaria. Geográfico, en donde tenemos la producción de los alimentos en nuestro país, cuáles alimentos se producen en tierra fría, cuáles en tierra caliente, cuánto se demora en crecer una lechuga, etcétera. Y éticos. Y éticos porque la alimentación es un tema ético. Miren ahorita lo que está sucediendo. No se puede salir de las casas, pero la gente no tiene que comer si no sale de la casa. Ético a nivel nacional, ¿cómo lo podemos mejorar? Y acá les doy, muestro, por ejemplo, que el programa maneja las minutas. Esto que están viendo acá es un ciclo de menús. Ciclo de menús le llamamos a lo que consumimos en determinados tiempos de alimentación. En este caso es refuerzo del desayuno, almuerzo y las 11 de la tarde. ¿Qué alimentos consumimos en qué días? Esos ciclos de menú se hacen también pensando en la seguridad alimentaria de los niños, porque es que yo no pongo ahí cualquier alimento porque sí, sino que yo miro los requerimientos, cuánto debería consumir un niño sano, y de acuerdo a eso le empiezo a decir, oiga, en el desayuno, con la minuta patrón, que también ya las manipuladoras de alimentos la conocen, con la minuta patrón yo me guío y digo, esa es la porción de gramaje para un desayuno de queso, ¿sí? Entonces también puedo poner una fuente de carbohidratos o de harina, entonces puede ser pan, galletas, pero que al final del día, cuando yo sume, me dé un porcentaje de lo que se deba comer ese niño ese día. ¿Listo? Y acá vemos en esta imagen la inocuidad
y la producción de los alimentos, apoyar las plazas de mercado, los productores, los que traen, porque eso también es apoyar la seguridad alimentaria, ¿sí? Y bueno, muchísimas gracias. Si tienen dudas, por favor, ya pueden activar micrófonos o los leo. Creo que mejor los leo porque este computador está lentico. Bueno, vamos a proceder a dar 15 minutos para preguntas y lo vamos a aprovechar al máximo. Entonces, de uno en uno. Yo creo que nos demoramos mucho escribiendo. Si quieren, vamos, ¿Sí? vamos activando de uno en uno el micrófono. ¿Quién tiene preguntas? Huertas caseras, escribió Olga. Sí, señora Olga, muy bien, las huertas caseras. Para todo el tema de la disponibilidad de los alimentos, tenerlos disponibles en nuestro hogar. ¿Quién más tiene preguntas? Si quieren, escriban y yo los voy leyendo. Yo quiero hacer una apreciación, pues más que una pregunta, sí me parece importante que tengamos en cuenta todo este tema y todo lo que nos has retroalimentado frente a la seguridad alimentaria, puesto que a veces entendemos que la nutrición va solamente en tener un grupo de alimentos, pero a veces desconocemos que esos grupos de alimentos tienen una función tanto proteica, etcétera, 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 y que toda esta información nos ayuda también a nosotros a conceptualizarnos mucho más frente a esto y a que nuestras agentes educativas, por ejemplo, dentro de su ejercicio con las familias, transmitan esa educación, ¿sí? Y hagamos ver que el tener unos buenos hábitos alimentarios eh, y saber cuidar y conservar estos alimentos, pues va a garantizar precisamente esa seguridad alimentaria, que también pues paralelamente va como enfocado hacia qué rutas activar o cómo hacer para acceder a estos alimentos y demás. Entonces era más como esa apreciación de resaltar la importancia de la información recibida el día de hoy, que pienso que a todos nos cualifica en cuanto al conocer frente a la parte alimentaria. Muchas gracias. Gracias, Lady. ¿Lady es del programa familiar o institucional? Sí, señora, yo soy la coordinadora del programa familiar de la unidad Mis Adorables Angelitos. Ah, hola, Lady, mucho gusto. Gracias. Yo quiero aportar y manifestar que nosotros estamos trabajando con el semillero de la sociedad. Nosotros desde los hogares y desde el componente familiar estamos trabajando con la familia y con los niños. Eh, Cuando nosotros desde nuestro proyecto ambiental para el proyecto ICBF, que es Sembrando Semillas para una sociedad amigable y sostenible con el ambiente, lo que pretendemos es eso, que la transformación cultural se tenga que dar y se da precisamente en estos escenarios con los niños. Y de ahí nuestra responsabilidad como agentes educativas, como coordinadores, como psicosociales, porque nuestras señoras manipuladoras, nuestras auxiliares, aquí todos tenemos la misma importancia en el deber ser que debemos dar a las comunidades, porque no podemos seguir manejando que los niños tengan una mala nutrición porque el papá quiso tomarse la gaseosa que decía la doctora Natalie, o porque un paquete de papas que vale creo que 1.000 pesos, no sé cuánto valga, que vale menos una fruta, un banano vale 500, el papá todavía, el niño todavía quiera pedir las papas o los chitos que son unos cauchos, etcétera. Entonces, yo creo que esta sensibilización, porque como lo dijo la doctora Natalie, estamos dando el inicio de varias sesiones que vamos a realizar durante el año. Este es un pequeño abrebocas, hoy todavía no podemos pues desglosar todo porque realmente es como el módulo que vamos a desarrollar paulatinamente, pero sí que se quede en cada uno de nosotros ese compromiso y lo mejor que debemos hacer nosotros, ser modelo de cambio, ¿cierto? Yo pienso que uno no puede educar si uno no se ha transformado.
y uno también tiene que educarse desde el interior de nuestra familia, desde el interior de nuestro hogar. Yo escucho a nuestras nutricionistas que hablan de hacer mucho ejercicio, pero de pronto vemos que no se promueve eso en los hogares, que nosotros mismos no hacemos ningún tipo de ejercicio, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces yo creo que nosotros, este ramillete de personas que hoy nos encontramos aquí, 41, tenemos ese compromiso de que cada cosa que aprendamos, cada capacitación, cada retroalimentación, porque de hecho, pues muchos temas los conocemos que nos toca enmarcarlos dentro de una formación hoy, realmente sean transformándonos a nosotros mismos y obviamente trascendiendo en las comunidades. Porque si nosotros que tenemos a la mano las comunidades, cambiamos nosotros, cambiamos a una población y cada familia tiene cuatro, mire la proyección que estamos haciendo, estamos transformando a 2.000 personas, digamos, en el familiar y en el otro estaríamos transformando. ¿Cuántas personas? Entonces yo creo que es muy significativo y muy importante este tema para, sobre todo en esta coyuntura que estamos viviendo, porque a mí me pareció, digamos, había otro tema dentro de la formación que estaba antes, que eran las huertas, pero consideramos que este es más relevante porque nosotros tenemos que orientar a la familia en este sentido, en cómo desde ese paquete de preparación, ¿cierto?, que nos está orientando el ICF a entregar, vamos a tener y orientar al papá que está inocuo, que tiene la accesibilidad y también pues tener una apreciación de la realidad, porque cuando nosotros observamos las noticias, vemos las plazas de mercado, vemos cómo en Pasto están botando la leche, la papa se está pudriendo. Mire cómo lo podemos encajonar dentro de estos lineamientos que nos ha explicado la doctora Natalí. No hay accesibilidad en este momento y por eso ejemplos claros como que en este momento fue muy complicado conseguir los alimentos entregados a las familias del familiar porque no hay abastecimiento y todos los precios están subiendo. Entonces todo encajona precisamente en este momento en la situación que estamos viviendo. No sé si me quieras complementar, Doc Natalí. No, pues básicamente esa es la iniciativa que, como dijo la Cordy Lady, se empiece a valorar el tema, ¿sí? Porque muchas veces tenemos los alimentos en la casa o salimos a la tienda a comprarlos, pero no vemos de dónde vinieron esos alimentos, cuánto se demoró el agricultor sembrándolos, produciéndolos, o la persona que se va y los trae. Entonces, todas esas cosas hay que empezarlas a valorar, porque ahorita en estas pandemias, en estas emergencias sanitarias es donde se empieza a ver la necesidad de la seguridad alimentaria. Ahorita todo el mundo piensa entonces, ¿cómo como si no puedo salir a trabajar? ¿Sí? Y por ahí la profe Olga, es una profesora, Olga Díaz, escribió huertas caseras. Es un tema fundamental porque si existiera eso, si ya todos nos hubieran enseñado a hacer la huerta casera y todos lo tuviéramos, pues entonces por lo menos de hambre no nos morimos, ¿cierto? Entonces la invitación del día de hoy es a indagar sobre el tema y a mirar estrategias de cómo podemos empezar a enseñar en seguridad alimentaria desde diferentes áreas, desde distintas áreas, desde la actividad física, desde las vitaminas y los minerales, desde cuántos tiempos de comida debe comerse ahorita el niño en la casa, porque papá come 2 y entonces el niño también tiene que comer 2 tiempos de comida, desde, bueno, todos los factores, los tips de alimentación, los niños que empiezan a consumir los alimentos con el televisor prendido o en el sofá, esos temas de alimentación hacen que a futuro existan otros problemas o enfermedades que no se ven, pero que si no hay conciencia, pues no se tiene el conocimiento. Entonces la invitación es a conocer del tema y a empezar a mirar cómo podemos trabajar en estos aspectos en los hogares, desde el ámbito pedagógico, con los ejemplos que dimos.